tal vez un poco de historia tampoco venga mal, porque en materia de gestión todos más o menos conocéis la función que han desempeñado las juntas de obras de puertos, que se crearon con una dependencia directa del Ministerio de Obras Públicas, pero yo creo que el proceso realmente en España de la modernización de los puertos empieza con la democracia en el año 78. Y sobre todo a partir de 1992 con la Ley de Puertos del Estado, pero sobre todo con las modificaciones que introduce particularmente en el 2003 la ley en materia portuaria y que conjuntamente con la ley del 2010 determinan la necesidad de elaborar un texto refundido que no solamente refunde, sino que innova de alguna manera el régimen portuario, porque la autorización contenida en la ley del 2010 es una autorización muy amplia, dirigida no solamente a recopilar, sino también regularizar, aclarar y armonizar los textos legales objeto de refundición. Bueno, el resultado fue el texto refundido. Las modificaciones que se introducen tienen distintos calados, pero sobre todo la que nos interesa en este momento es las modificaciones que tienen que ver con los recursos económicos de las autoridades portuarias. En concreto, las tasas y más concretamente las tasas de ocupación y actividad, y después también las tarifas que va a abordar el profesor Fernández López. Por arrancar un poco del 2003 para hasta llegar al texto refundido, digamos que hasta 2003 se identifican dos sistemas de financiación de los puertos de interés general. El primero de ellos era el de la Ley del 96 sobre el régimen financiero de los puertos españoles, que había sido también modificado, y los recursos que integraban ese régimen económico-financiero de los puertos eran, en primer lugar, las tarifas por servicios portuarios, el canon por la prestación de servicios públicos e instalaciones del puerto y el canon por la prestación de servicios públicos y por el ejercicio de actividades comerciales e industriales. Hay que decir que toda esta situación legislativa que afecta a los puertos se enmarca en una situación legislativa de más amplio calado que tiene que ver con las categorías tributarias y sobre todo con el sometimiento al imperio de la ley de todas las categorías tributarias y en particular con algunas sentencias que afectaron sobre todo a la parafiscalidad en nuestro país. Parafiscalidad que sobrevivió al franquismo durante muchos años en plena democracia y que llegó realmente hasta finales de los años 90 con plena salud y vigor y eficacia. Hay que decir que hubo ahí un momento, digamos, en el que todas estas figuras vieron subsanada su naturaleza y un poco vieron en un texto legal reconocida su posición, que es el momento de la Ley de Tasas y Precios Públicos del año 89, que, como todos sabemos, procuró o intentó resolver la cuestión de la parafiscalidad, reduciendo el concepto de tasa a una mínima expresión y ampliando un concepto que introduce, que es el del precio público. Por lo tanto, al menos temporalmente, esos cánones, esas categorías tributarias que subsistían en los puertos, vieron subsanado el defecto de legalidad, pero por poco tiempo. De todos modos, conviene detenerse un poco en la ley del 92, antes de continuar con el futuro de las tasas, que ya veremos cuál era y sabemos en general cuál era, porque el sistema de 1992 se proyectaba sobre tres fuentes de ingresos: las tarifas por servicios portuarios, ingresos públicos de derecho privado en la ley del 92, el canon por ocupación o aprovechamiento del dominio público portuario y el canon por ocupación o aprovechamiento y el canon por prestación de servicios al público y desarrollo de actividades comerciales o industriales que tenían la calificación de precios públicos. En este sistema, las previsiones legislativas también se desarrollaban por medio de órdenes ministeriales en las que se fijaban características, cuantía y condiciones.
Es a partir de 1995, sobre todo con la sentencia del Tribunal Constitucional del año 95, que al declarar la inconstitucionalidad de la regulación de la tasa y del precio público en la normativa española, produce un revulsivo en toda esta materia. De ahí derivó que las contraprestaciones que procedían de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, así como las que derivaban de la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de derecho público, si tales servicios son de solicitud o recepción obligatoria o no eran prestados por el sector privado, con concurrencia naturalmente, pasan a englobarse en el concepto de prestación patrimonial de carácter público y, concretamente, pues pasan a considerarse tasas sujetas al principio de reserva de ley. Esta doctrina afectó especialmente a la consideración de las tarifas portuarias, a las que se referirá seguramente el profesor Fernández López. Pero vamos a ver con las tasas. ¿Qué pasa con las tasas después de la última reforma? La sentencia del Tribunal Constitucional del 95, pero también hubo otras dos del año 2005, a las que mi compañero se va a referir seguramente, pues ponen de manifiesto la necesidad de dotar al sistema portuario de un nuevo marco económico-financiero, y la ley del 2003 ya declara que las antiguas tarifas que suponían utilización del dominio público se convierten en tasas, al igual que las contraprestaciones ligadas a la prestación de servicios de carácter obligatorio. Aquellos que coexisten con la iniciativa privada, por el contrario, tienen la consideración de precios. La última reforma, en el texto refundido, y para, digamos, la realización del principio de autosuficiencia económica y autonomía de gestión, permite, y hay que decirlo, es una de las características del texto refundido, una mayor participación de las autoridades portuarias en la cuantificación. Ahí en la labor de refundición y aclaración, pues se consiguió esa mayor participación de las autoridades portuarias. En este punto es exigible ver un poco cuáles son los principios particulares, porque una relación de principios que afectan a las tasas sería una relación demasiado amplia, pero concretamente, de acuerdo con el texto refundido, cuáles son los principios que merecen ser destacados en las tasas portuarias. En primer lugar, el de equivalencia. Los ingresos es un principio crucial en materia de tasas. Los ingresos por tasas portuarias, junto con los demás recursos económicos, deben cubrir los gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la autoridad portuaria. Y además, los ingresos por tasas portuarias pueden proporcionar, está previsto, un rendimiento razonable que permita hacer frente a la financiación de nuevas inversiones. Otro principio muy importante en relación con la regulación de las tasas, la autonomía de las autoridades portuarias. El establecimiento de bonificaciones, establecer coeficientes correctores en algunas tasas de utilización y fijar tipos de gravamen en la tasa de actividad, son realmente poco respetuosos con el principio de reserva de ley, que es un principio ineludible en materia de tasas, general a todas las categorías tributarias, porque a través de estos mecanismos, de estas técnicas, pues se deja fuera del amparo legal, importantes elementos de cuantificación. Desde luego, en este punto, sobre lo que habría que reflexionar largamente es cómo se elaboran la memoria económico-financiera, porque en este caso resulta un documento fundamental. Finalmente, la publicidad. El texto refundido exige publicidad como garantía de seguridad jurídica y, por lo tanto, deben publicar las autoridades portuarias las cuotas de las tasas, las bases, las bonificaciones, índices correctores, etc. Bien, y vamos ahora a ver cuáles son las tasas previstas en este bloque que nos interesa hoy en el texto refundido. Ocupación privativa del dominio público portuario, por el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios en el dominio público portuario,
por la utilización especial de las instalaciones portuarias y la tasa de ayuda a la navegación por el servicio de señalización marítima. El hecho imponible de la tasa de ocupación expresamente se caracteriza de esta forma: ocupación de dominio público portuario y del vuelo y subsuelo del mismo, en virtud de una concesión o autorización, e incluye la prestación de los servicios comunes del puerto relacionados con el dominio público ocupado. Por lo que afecta a la caracterización de su hecho imponible, porque como veremos tiene incidencia en esta, conviene tener en cuenta que esta tasa se cuantifica por referencia al valor de mercado de los bienes ocupados. Y el segundo hecho imponible que nos ocupa ahora, la tasa de actividad, ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios en el dominio público portuario, sujetas a autorización por parte de la autoridad portuaria. Y este precepto añade, en el supuesto de que las anteriores actividades, es el artículo 183, si no recuerdo mal, en el supuesto de que las anteriores actividades impliquen la ocupación del dominio público portuario, la autorización de actividad se entenderá incorporada en la correspondiente concesión o autorización de ocupación del dominio público, sin perjuicio de la exigencia de las tasas que procedan por ambos conceptos. Es decir, que la ocupación, la utilización privativa, la ocupación del dominio público portuario y la realización de ejercicio de actividades en ese mismo dominio público portuario va a dar lugar a la aplicación de dos tasas distintas. Cuando uno se enfrenta a esta realidad, puede pensar cómo se caracteriza o debe reflexionar acerca de la caracterización de ambos hechos imponibles, porque ambos tienen que ver con el dominio público portuario. Y en este sentido conviene recordar que la Ley General Tributaria expresamente prevé como hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. De modo que, en principio, parece que los hechos imponibles pueden ser dos: utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. Y si nos queda alguna duda, pues tal vez convenga tener en cuenta la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que considera que es uso que implica un aprovechamiento especial el que, sin impedir el uso común, supone peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en caso de escasez, la obtención de una rentabilidad singular u otras semejantes. Tal vez sea importante fijarnos en esta referencia a la obtención de una rentabilidad particular. Y continúa este artículo 85. Es uso privativo, distinto por tanto del aprovechamiento especial, el que determina la ocupación de una porción del dominio público, de modo que se limita o excluya la utilización del mismo por otros interesados. A la vista de estas normas, ¿pueden entonces caracterizarse dos hechos imponibles, uno por utilización privativa y otro por aprovechamiento especial? Evidentemente parece que sí, y en este sentido podríamos decir que no existe doble imposición jurídica. Esto nos obligaría también a una reflexión acerca de la doctrina del Tribunal Constitucional, porque realmente hemos liquidado en una frase, no existe doble imposición jurídica, lo que ha sido un desarrollo jurisprudencial muy extenso durante muchos años en nuestro país. Pero bueno, vamos a dejar reflexiones más profundas para un texto escrito que en un texto oral ciertamente no puede trasladarse. El problema, desde mi punto de vista, puede surgir cuando el ejercicio de actividades en el dominio público portuario implica la ocupación del mismo, porque en este caso el artículo 183.2 del texto refundido dispone que la autorización de actividad se entenderá incorporada en la correspondiente concesión o autorización de ocupación del dominio público, sin perjuicio de la exigencia de las tasas que procedan en ambos conceptos. Es decir, que en el caso de ocupación para el desarrollo de una actividad que lógicamente supone, en términos del artículo 85, obtención de una rentabilidad singular, se van a devengar dos tasas y, naturalmente, ambas tasas ya tienen un sistema de cuantificación bien diferente, lo que tal vez
habría que reflexionar es si la riqueza gravable es tan fácil deslindarla en un caso u otro, o estamos gravando una capacidad contributiva coincidente, la misma en definitiva. La primera pregunta es si existe doble imposición jurídica, y es difícil, como ya adelanté antes, apreciarla, dada la configuración de ambos hechos imponibles, aunque, sinceramente, tengo aún mis dudas. Y, desde mi punto de vista, de lo que no cabe duda es que se puede apreciar que existe doble imposición económica, a pesar de que si profundizamos en la cuantificación de la tasa, veremos que en el caso de ocupación la cuantificación se hace por referencia al valor de mercado del suelo, subsuelo, en definitiva del dominio público, mientras que en relación con la tasa de actividad se tienen en cuenta índices, datos que tienen que ver, en definitiva, desde mi punto de vista, con la rentabilidad de la actividad, toda vez que los bultos, el tipo de bultos, en fin, elementos que son objeto de la actividad. La posible vinculación existente entre los dos hechos imponibles la pone de manifiesto el propio artículo 183.2, cuando dispone que cuando las actividades impliquen ocupación del dominio público portuario, la autorización de actividad se entenderá incorporada en la correspondiente concesión o autorización del dominio público. Evidentemente, si la autorización del dominio público, la concesión o autorización del dominio público tiene como finalidad el desarrollo de una actividad, es natural que tengan que entenderse concedidas al mismo tiempo. ¿Podría pensarse supuestos de no concurrencia de ambos hechos imponibles? Seguramente se pueden pensar muchos supuestos, pero ¿hay supuestos también en los que se exijan ambas tasas? También, evidentemente. Y, desde mi punto de vista, si en el análisis de la aplicación o de consideración del hecho imponible de una y otra tasa tenemos en cuenta el principio de capacidad económica y, en particular, el principio del beneficio que rige en materia de tasas, la exigencia de ambas tasas podría ser contraria al artículo 31.1 de la Constitución. En todo caso, el ordenamiento puede o debe y puede corregir la existencia de doble imposición económica, porque existen técnicas para ello. Una que podría proponerse sería la aplicación de un sistema de descuento de cuotas que implicase tributar de acuerdo con la máxima cuantía determinada por uno u otro concepto. En el caso de que se obtenga una rentabilidad derivada de una actividad económica, parece claro que en esa rentabilidad, desde el punto de vista empresarial, está contemplada la utilidad derivada del uso privativo del dominio público, y al menos el contribuyente no se vería presionado por la existencia de dos tasas que no sabe exactamente qué está pagando cuando satisface una o la otra. Bien, en cuanto a la configuración de las tasas y en lo que tiene también que ver con el hecho imponible, una referencia a otra norma que afecta a la configuración de las tasas y también al hecho imponible o a la calificación tributaria de un aspecto de la contraprestación que se puede exigir en el caso de una concesión administrativa. Me refiero a lo previsto en los artículos 180 y 192 del texto refundido, en los que se establece que en los concursos convocados por la autoridad portuaria para el otorgamiento de concesiones o autorizaciones, los pliegos de bases podrán contener, en relación con los criterios para su resolución, el que los licitadores oferten importes adicionales a los establecidos para la tasa. Hay que decir que ambos preceptos del texto refundido niegan la naturaleza tributaria, de contraprestación tributaria de estas cantidades, por lo que uno se pregunta, entonces, ¿qué son? ¿Es una subasta tributaria más propia de estados de hecho que de derecho, ciertamente? Esto me recuerda a mí las antiguas subastas para la recaudación, ¿verdad?, de impagados, recaudación de ejecutivos, cuando los servicios de recaudación del Estado y particularmente de los ayuntamientos no estaban debidamente organizados, y un día el ayuntamiento subastaba los créditos que tenía, alguien los compraba y se ponía a ejecutar de buenas maneras, naturalmente. Es una norma muy cuestionable,
que determina que, bueno, que sea preciso que esta cuestión se analice un poco más detenidamente, porque es una norma contraria al principio de legalidad tributaria, choca con los principios de la tasa y, sobre todo, con la regulación de las tasas en la Ley de Tasas y Precios Públicos, que establece que la cuantía de la tasa tiene un límite cuantitativo. Por esta vía, que casi podría entenderse que es del mejor postor, ¿verdad?, del mejor postor para conseguir una resolución favorable, cuando el mejor postor debe ser aquel que realiza una propuesta más razonable y que debe tenerse en cuenta para que se realice la concesión, para que se lleve a buen término. Y nada más, a lo mejor he hablado muy rápido, os pido que disculpas y, si os parece, pues va a hablar Carmen y al final podemos contestar preguntas para que no se haga tan extenso, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos. Tal vez un poco de historia tampoco venga mal, porque en materia de gestión todos más o menos conocéis la función que han desempeñado las juntas de obras de puertos, que se crearon con una dependencia directa del Ministerio de Obras Públicas, pero yo creo que el proceso realmente en España de la modernización de los puertos empieza con la democracia en el año 78. Y sobre todo a partir de 1992 con la Ley de Puertos del Estado, pero sobre todo con las modificaciones que introduce particularmente en el 2003, que era el de la Ley del 96 sobre el régimen financiero de los puertos españoles, que había sido también modificado, y los recursos que integraban ese régimen económico-financiero de los puertos eran, en primer lugar, las tarifas por servicios portuarios, el canon por la prestación de servicios públicos e instalaciones del puerto y el canon por la prestación de servicios públicos y por el ejercicio de actividades comerciales e industriales. Hay que decir que toda esta situación legislativa que afecta a los puertos se enmarca en una situación legislativa de más amplio calado que tiene que ver con las categorías tributarias y, sobre todo, con el sometimiento al imperio de la ley de todas las categorías tributarias y, en particular, con algunas sentencias que afectaron sobre todo a la parafiscalidad en nuestro país. Parafiscalidad que sobrevivió al franquismo durante muchos años en plena democracia y que llegó realmente hasta finales de los años 90 con plena salud y vigor y eficacia. Hay que decir que hubo ahí un momento, digamos, en el que todas estas figuras vieron subsanada su naturaleza y un poco vieron en un texto legal reconocida su posición, que es en calados, pero sobre todo la que nos interesa en este momento es las modificaciones que tienen que ver con los recursos económicos de las autoridades portuarias. En concreto, las tasas y, más concretamente, las tasas de ocupación y actividad, y después también las tarifas que va a abordar el profesor Fernández López. Por arrancar un poco del 2003 hasta llegar al texto refundido, digamos que hasta 2003 se identifican dos sistemas de financiación de los puertos de interés general. El primero de ellos es la ley en materia portuaria, y que conjuntamente con la ley del 2010 determinan la necesidad de elaborar un texto refundido que no solamente refunde, sino que innova de alguna manera el régimen portuario, porque la autorización contenida en la ley del 2010 es una autorización muy amplia, dirigida no solamente a recopilar, sino también regularizar, aclarar y armonizar los textos legales objeto de refundición. Bueno, el resultado fue el texto refundido. Las modificaciones que se introducen tienen distintas